Continuamos con nuestras sesiones de discusión en la lectiva de Géneros Discursivos Académicos para el doctorado en Ciencias Contables de la Universidad de los Andes. Desde la sesión pasada hemos abordado la noción géneros discursivos, eje central de la unidad curricular que nos ocupa, y desde esta noción luego nos adentraremos al desarrollo de la identidad y la voz autoral en la escritura académica. La sesión pasada concluimos desde Bakhtin que en cada texto que producimos existe un constante dialogar entre el contexto de situación, el contexto de cultura y la organización semiótico-social, discursiva, de los significados relevantes para esa cultura y esa situación de comunicación. Charadó hace una necesaria diferenciación entre tipología y género. Para este autor, será importante establecer una diferencia operacional entre los tipos y los géneros, ya que tienden a usarse indistintamente tipología textual y géneros discursivos. En tal sentido, apunta que una tipología responde a un proceso deductivo para la comprensión de objetos que conforman una categoría, definida por el conjunto de características que comparten dichos objetos y que por lo tanto los hacen parte de un todo. Aquí podemos pensar en la tipología textual clásica que incluye textos expositivos, textos narrativos, textos argumentativos, entre otros. Un género, por otra parte, responde a un proceso inductivo que apunta a la identificación de características internas de objetos, en las que las similitudes o la falta de ellas hace posible que haya un agrupamiento de objetos como pertenecientes a un género o a otro. Aquí podemos pensar en los textos argumentativos, que es una tipología, y la diversidad de géneros que de este tipo de textos se utilizan en las comunidades académicas, por ejemplo. El ensayo, los artículos, las reacciones, los trabajos de grado, las tesis, etc. Así, la tipología apuntará a la categorización de elementos según parámetros que les identifican como pertenecientes a diferentes tipos, distinguiéndose de otros grupos de elementos que compartirán características que se categorizarán como pertenecientes a otros tipos. El foco de atención estará en las características que diferencian a los grupos como todos comparables y no surgirá de la descripción de cada elemento como individuo, mientras que en un género se apunta a la identificación de propiedades internas de un elemento o conjunto de elementos que permiten agruparlos según sus similitudes y diferencias. La mayor diferencia estará entonces en el enfoque, si es en el conjunto de elementos y sus características, la tipología, o en las propiedades internas de un elemento, el género. No obstante, como se lee en Bakhtin y en Charadó, no podemos pensar en los géneros como clasificaciones estables, inamovibles. De hecho, la dificultad de una clasificación de los géneros se debe a que, en la mayoría de los casos, estos criterios se superponen e incluso se mezclan, leemos en Charadó. En este autor, Charadó, entendemos el género como una necesidad primaria, puesto que el hablante se construye como sujeto en ese marco. Algo en lo que vemos reflejado lo ya dicho por Bakhtin respecto a los enunciados como puntos de encuentro e interacción que es posible a través de los géneros discursivos. Además, Charadó apunta al género como un concepto necesario para la inteligibilidad de los objetos del mundo. Una vez más, resaltando su importancia para la comunicación, la que permite fungir como herramienta para la transmisión de sentidos respecto al mundo y lo que lo compone, desde lo concreto hasta lo abstracto, los que contrastamos, agrupamos y en ese andar configuramos los discursos con los que comprendemos y construimos las realidades. Así, los géneros se inscriben siempre en una relación social en tanto testimonios de una codificación que pueden variar en el espacio, diferentes culturas, y en el tiempo, los cambios históricos. Leemos en Charadó también que los géneros se agrupan alrededor de grandes tipos de actividades del lenguaje, prácticas sociales, lo que nos demanda las prácticas sociales, actividades del lenguaje que sirven como polos de producción de texto. Estos tipos de actividades del lenguaje se dan en situaciones de comunicación, en las que Charadó distingue una situación global y una situación específica de comunicación, las que ocurren e influyen simultáneamente en la comunicación y por ende en los géneros discursivos. Esta doble naturaleza de la situación de comunicación podemos equipararla con lo ya dicho
respecto a los contextos local y global que podemos identificar cada vez que nos comunicamos, bien sea en textos orales o escritos. Así, combinando lo discutido hasta ahora, desde el inicio de estas sesiones, decimos que cada texto que producimos, bien sea oral o escrito, en tanto que sujetos en un entramado sociocultural, se lleva a cabo en un contexto en particular y participa de discursos. Tal contexto podemos comprenderlo como una doble vertiente que se solapa. Por una parte, el contexto inmediato de la situación de comunicación, el que demanda adecuemos nuestro registro al tema del que tratamos, a los participantes en la situación y al rol que juega el lenguaje en el proceso comunicativo. Esto es campo, tenor y modo. Por otra parte, el contexto cultural global, el que establece parámetros de producción y recepción de ese texto que responde a un género discursivo y que establecerá los parámetros para comunicarnos, pues, como ya se ha dicho, no nos comunicamos en frases ni oraciones, sino a través de géneros discursivos. Los discursos, por su parte, dependen de la cultura y la sociedad. En el caso de la cultura académica, apuntará a esos sistemas de significados respecto a los fenómenos propios de nuestra área de conocimiento y la manera en que los comprendemos y abordamos para comprender así y continuar con la tarea de construcción de conocimiento. Finalmente, el recorrido que se va planteando busca reflexiones respecto al proceso de construcción de conocimiento, pertinentes a la formación como investigadores independientes. Comprender la relación entre lo que hacemos y lo que decimos es necesario para mantener perspectivas claras respecto a lo que investigamos. Concebir las diferentes maneras de construir conocimiento o hacer ciencia como discursos que reúnen formas de concebir los fenómenos a estudiar, la manera de estudiarlos y la manera de organizar conocimiento en torno a estos suma esas perspectivas. Más aún, si logramos establecer un recorrido desde esos discursos hasta los textos y contextos en los que los realizamos y debemos realizarlos como ciertos géneros discursivos.